Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Derecho para Todos de Tutores Derecho Capacitaciones en alianza con Gustavo Balmaceda Abogados. Le damos la bienvenida a nuestra querida Cintia, que estaba de vacaciones. Y bueno, la silla de Sebastián está vacía Oh, porque el muñequito se nos fue de vacaciones. sí. Y bueno, un tema ciudadano, derecho para todos, ¿cierto? Que vamos a ver hoy. ¿Qué pasa con el uso de las armas por parte de nuestros funcionarios policiales? ¿Cuál es su sentido? ¿Cuál es su alcance? ¿Cuál es su límite? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? Surgen una serie de interrogantes a propósito, por ejemplo, de un PDI que estando de civil, por ejemplo, va a la Abarrotes de la esquina a comprarse una empanada, cualquier lecera que uno se compra, ¿cierto? Lecera no, las empanadas son lo más rico del mundo. Pero está llegando el funcionario policial al negocio y ve que lo están asaltando. ¿Qué, tú que nos estás viendo y escuchando, crees tú que ese funcionario, mira, voy a ensuciar más el ejemplo, no solo está de civil portando su arma, sino que también está con licencia médica? Hay unos parámetros ahí legales que quiero explicar en un momento, pero pongamos el tema sobre la mesa. Primer ejemplo. Segundo ejemplo. Similar, pero va un carabinero en su auto, de civil también, va con su mujer, los invitaron a un cumpleaños. Y van llegando a un semáforo en rojo y viene una encerrona. ¿Puede ese carabinero, mejor dicho, debe ese carabinero actuar? Pongamos el tema sobre la mesa. Qué opina la Cintia? Y ahí yo doy mi opinión. Ya, es un tema súper complejo. ¿Por qué? Porque en el primer ejemplo, em, los funcionarios policiales, bueno, de partida son los únicos que están autorizados para aportar armamento en la calle, En todo momento, en todo ¿cierto? momento. Claro. Entonces, eso es sumamente importante, ya que no cualquier ciudadano, aunque tenga em, la autorización, ¿cierto?, necesaria con un arma inscrita, que yo me la compro, hago los cursos, cumplo con todos los requisitos, yo no puedo andar portando mi arma para ir a comprar a la esquina, por ejemplo. Entonces, Como en el capítulo de Los Simpsons que ocupaba la pistola para encender la tele. es que claro, entonces no puedo. Ah, Yo lo puedo ocupar dentro de mi casa, en el lugar establecido donde yo determiné la dirección específica en donde voy a tener guardada el armamento. y de hecho la ruta que va Exacto, para sacarla y volver a guardar. Son requisitos sumamente particulares, eso lo podemos dejar para otro podcast, pero sí, uno como civil no está autorizado a portar un arma, pero en el caso de los funcionarios policiales es diferente. Ellos sí están autorizados y por ley para poder transportar su armamento y de hecho es una obligación, ¿ya? Cuando ellos les roban el armamento, por ejemplo, se les abre un sumario, incluso pueden estar sancionados por no tener el armamento consigo y no tener los resguardos necesarios para su debida protección. Entonces, eso como en primer término, como para ir despejando ciertas dudas de tu ejemplo. tu padre fue un funcionario importante en la policía de investigaciones. Sí, ¿Tú tienes recuerdo en tu niñez de tu papá andar trayendo la pistola? siempre, toda la vida. Para mí, mi papá siempre estuvo con armas. Y él andaba como con una cartucherita de cuero, que de hecho siempre fue como un súper buen regalo porque era algo que ocupaba él todos los días. Mi mamá le compraba como un portaarmas de cueros y bien bonito que él tenía que andar con su armamento. Mi papá también era especial, nunca le gustó mucho el arma. Yo siempre le pedía así como, vamos a disparar. Vamos a disparar, Vamos a enséñame. disparar, enséñame por favor. Y Club de amigos del rifle. eh, todavía estoy esperando, pues, mi mamá, sí, ¿Nunca te enseñó obvio. a disparar? No, nunca, Mira, sí, nunca. Lo intentamos varias veces. Ya sí, vamos a ir, pero no fue fructífero mira. la solicitud y la petición. Entonces la Cintia pone sobre la mesa un tema súper importante. El policía, llámese el PDI o el carabinero,
no solo está autorizado a portar su arma, sino que él debe portar su arma en todo En todo momento. momento, incluso estando de civil. Hasta donde yo sé, y que me corrijan por favor nuestros oyentes que sean funcionarios de Carabineros o de la PDI, un policía es policía 24/7. Es policía si está enfermo, es policía si está sano, es policía si está de vacaciones, es policía si está con licencia médica, etcétera. Por lo tanto, eh, la pregunta que hago es la siguiente. El funcionario que va a este negocio a comprar su empanada y ve que están asaltando, ¿qué pasa si no hace nada pudiendo hacer? Por ejemplo, él perfectamente con el entrenamiento que tiene, hablemos más del PDI que del carabinero, porque aquí también hay una desinformación a la población. Sí. El carabinero no va a disparar tanto como el PDI y como el funcionario del ejército, por ejemplo. El carabinero entiendo que va máximo una vez al año a entrenamiento de tiro. El PDI entiendo que van bien seguido y el ejército también. Esto es súper importante porque la doctrina policial es distinta de la doctrina militar. Y dentro de la doctrina policial también es distinta la doctrina de la Policía de Investigaciones con Carabineros. Una parte de Carabineros tiene una doctrina policial similar a la de la PDI, Sí. pero Carabinero cumple un montón de otras funciones. Y el funcionario de la PDI tiene un entrenamiento del uso del arma que es bastante diferente, bastante más intensiva a la de Carabinero. Bueno, y de ahí también vienen como las rencillas de antaño entre la PDI y Carabineros, porque al principio como siempre se tenían como un roce, Una, dejémoslo, una una rivalidad. rivalidad y súper legítima, si al final los dos son funcionarios públicos que cumplen más o menos una función de protección, ¿cierto? Pero dentro del desglose de obligaciones y de funciones son diametralmente distintas. Entonces, cuando uno se quiere meter en la otra área, es ahí en donde, se claro, pisan los talones. se pisan los talones. Pero en tu ejemplo, a mí lo único que yo no sabría contestar es respecto de la licencia médica. Porque independiente que tú seas funcionario policial 24/7, si tú estás con licencia médica, eh, claro, eso igualmente tú estás facultado para portar tu arma. Va a la farmacia a comprarse los remedios Pero yo no, y están asaltando a la están farmacia. asaltando la farmacia. ¿Sigue siendo policía? Yo creo que sí. ¿Qué opinan? Déjenos en los En lo- comentarios. O sea, sí, él va a poder, o sea, yo creo que, no sé, podría eventualmente intervenir y sobre todo si tiene el conocimiento y la capacidad para poder hacerlo. Pero yo no sé si es que llega a pasar algo más grave, por ejemplo, si es que igualmente se le abriría un sumario o podría estar sancionado por él estar con licencia médica y actuar igual. Pero imagínate, frustra el robo. Sí, no, a ver, ¿Eh? a nivel ciudadano, aplauso. Se les agradece su su vocación. Pero a nivel institucional, si es que, por ejemplo, ya lo frustra, pero igualmente hay lesionados o puede haber un muerto. Te pongo un ejemplo similar, porque estamos hablando aquí del cumplimiento de un deber. Uno va ¿Qué pasa si el funcionario muere en el... ahí en el tiroteo o en el forcejeo? ¿No o- está o- cumpliendo sus funciones? yo Entonces, creo que sí. Yo creo que sí. Obra en cumplimiento de un deber. Quiero hacer la analogía con otro ejemplo. El típico caso del avión, de estos vuelos de más de 7 horas, va un médico en el vuelo y una señora se empieza a ahogar. Y preguntan por los, iba a decir megáfono, se me cayó el carnet, por los, por los parlantes, ¿cierto? ¿Hay algún médico a bordo? Porque necesitamos ayuda. Y ese médico no está alcoholizado, quería ensuciar el ejemplo, pero hablemos con el ejemplo limpio. El médico va viendo su serie de Netflix que descargó en el iPad, va con su familia, qué sé yo, con todos sus sentidos en orden, está a 5 asientos de la señora que se está muriendo. El médico tiene la obligación de practicar la lex artis médica que tiene a su alcance para tratar de salvar esa vida, o podría simplemente hacerse el loco y seguir el vuelo. Te ensucio el ejemplo.
todo igual, pero con una diferencia. El médico le tiene miedo a los aviones, se tomó una pastilla para dormir y se llevó una petaquita con whisky y se tomó el whisky. Estaba borracho, Y somnoliento ahí con... somnoliento. Y, y en los dos casos actúa y no actúa. ¿Qué analogía hay con el ejemplo que estábamos dando del policía que eh, está o no está cumpliendo con su deber? La primera gran pregunta es, ¿tiene el deber? ¿Ese médico tiene el deber? Estando con sus facultades mentales en óptimas condiciones, yo creo que sí. Yo también creo que sí, Yo fíjate. creo que sí. Pero no el funcionario policial. Mira, Tengo... em, ¿pero por qué? Porque tengo eh, recuerdos en alguna oportunidad de escuchar, de que no recuerdo si era un PDI o carabinero. un carabinero que no estando en sus funciones tuvo un accidente en la institución y todavía no cumplía los 20 años. Para que ahí la gente de su casa sepa, para los funcionarios policiales, para la carrera policial, ellos tienen que cumplir 20 años de servicio activo y ellos después de los 20 años ya podrían jubilar y en el fondo ser pensionados, ¿ya? Si es que es antes de los 20 años, ya sea porque los echan de la institución, ellos se van de manera voluntaria o incluso fallecen, no tienen ese beneficio, ¿ya? Salvo que sea en cumplimiento de un deber. Pero ahí hay ciertos requisitos que te pueden sumar o restar años debido a la cantidad de servicios. Pero tengo, no sé por qué tengo ese recuerdo y no sé si se ha reformado, pero de alguien que no estaba en sus funciones, tuvo un accidente, no tenía 20 años y no se pudo pensionar. Y hubo todo un revuelo porque en el fondo, bueno, entonces me tengo que quedar en mi casa, porque a él lo llamaron para que fuera a asistir a una cuestión y bueno, no recuerdo tan bien porque esto fue hace mucho tiempo. No sé si eso se habrá modificado o no, pero tengo ese recuerdo. Entonces, por eso yo Te tengo hace que, ruido. me hace ruido el tema de que estando, por ejemplo, con licencia médica, esté igualmente en sus funciones. La lógica te dice que sí, o el sentido común te dice que sí, obvio, y si le llega a pasar algo, o si es que si la institución debería respaldarlo, porque en el fondo actuó por vocación y por un deber, eh, aunque no debiese haberlo hecho o no estaba dentro de sus funciones en ese minuto. Eso es el sentido común y la lógica. Pero yo he descubierto que el sentido común lo que menos tiene es de El común. menos común. El menos común Entonces, de los sentidos. entonces no lo sé. Ahí yo, si es que alguien sabe, ideal que nos Que nos pongan en los deje comentarios. en Pero los es que yo comentarios. tengo una respuesta a esa pregunta. Ya, a ver. El deber. ¿Inventada o No, no, esto es lo que no. tú crees? Jurídica. Ya, Jurídica. Jurídica. El deber. Pues tuvimos un caso. Tuvimos un caso en Ovalle. sí, lo recuerdo. Le mando cariño. No voy a dar el nombre del cliente por respeto a su privacidad, pero él sabe quién es. Le mandamos todo el cariño. Sí, Em, ¿El deber es formal o es material? Primera pregunta. O sea, y la segunda pregunta, ¿qué pasa con el principio de proporcionalidad? Te voy a poner un ejemplo. Un agente, esto fue un caso real, ¿ah? De la jurisprudencia chilena, un agente encubierto de la PDI descubre una banda y logra un procedimiento policial importante y la defensa de los narcos alegó que todavía no estaba formalmente nombrado como agente encubierto, todavía no salía el decreto por parte ya, del director de la PDI. Por lo tanto, él no estaba en cumplimiento de su deber y que esa prueba era ilícita. Entonces, la pregunta que yo hago es, ¿el deber del funcionario policial, ese deber, tiene una fuente formal o tiene una fuente material? O sea, tenemos que esperar las 500 firmas de la burocracia, el estricto rigor de la burocracia para decir que es un deber o es un deber material. Esta misma pregunta la extrapolamos frente al médico. Ese médico que va en el avión, qué sé yo, no tiene un deber formal. no. No, porque no está contratado por la línea aérea, él está contratado en la clínica X y en la clínica Y. Entonces yo creo que estos deberes, aquí vamos a dar una respuesta jurídica, voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, responden a lo que se llama en doctrina dos cosas.
la imputación objetiva y el principio de proporcionalidad. La imputación objetiva, ¿en qué cosa? En base a un criterio para delimitar una cosa que se llama el riesgo permitido en base a los conocimientos especiales. Ejemplo, yo soy médico, voy en la calle y me encuentro con una persona que le está dando un ataque, no sé, de epilepsia. Yo soy médico, repito, voy en la calle, salto por arriba del señor y le hago hasta un lero lero bandolero, porque no es mi deber, No me ha pagado la consulta. no me ha pagado la consulta, pero es que hay que tener cuidado. O sea, yo creo que ese señor que está en esa situación tiene un deber material de cumplirlo y de intentar salvar esa vida. Te Lo pongo mismo que pasa con un civil cuando va caminando ¿ah? y hay un incendio, por ejemplo. Dentro de sus posibilidades. Dentro de sus De sus posibilidades, posibilidades. Bueno, evidentemente. la ley no nos obliga a ser Superman No, por supuesto que no. ni superjurista, ¿ya? Pero en base a los conocimientos especiales. Hay un caso real en Chile de una operación de un ojo. Esto me lo contó el médico que lo operó, no voy a decir quién es también por respeto a su privacidad, pero él me contaba que estas operaciones típicas que se hacen para dejar de usar lentes, ¿ya? Un caso estoy dando una cifra mentirosa, no la recuerdo, un caso cada 3.000, no tienes cómo saberlo, el ojo se inflama y explota. Y todavía no hay una No explicación. hay una explicación Ya, científica para eso, ok. pero sí hay una técnica muy avanzada para salvarle el ojo al paciente. Y esa técnica estoy inventando, la inventó un doctor japonés y la saben en el mundo, no sé, 20 médicos, porque es una cuestión muy rara. Y resulta que en Chile, desconozco si hoy en día, pues esta conversación fue hace un par de años, es el único médico que la conoce, ¿Qué le pasó? le pasó. ¡Ah! Le pasó. Un señor con mucha experiencia, ya, le mando cariño, él sabe quién es, ya, estaba en la mitad de la sala de operación y él se da cuenta de que el ojo va a explotar y le salva el ojo a la señora. Y él me dice, esta misma operación la hace un oftalmólogo joven, el ojo explota. Porque eso yo lo aprendí, me dice, porque yo tengo más de 40 años de experiencia y yo soy amigo del doctor Quiquito Casita, no tengo idea cómo se Jing, llama. jing, jung. Exacto, que él me enseñó la técnica en un congreso en Tokio. Entonces, poniendo el ejemplo de eso, explicando el tema de los deberes formales y materiales, para que entiendan nuestros oyentes. Yo les expliqué recién que en base a una cosa que se llama imputación objetiva, conocimientos especiales, este caballero, teniendo el conocimiento, no le salva el ojo a la señora, ¿es culpable? Él cumple formalmente con lo que se llama la lex artis médica, con hacer lo que podrían hacer todos los oftalmólogos. Claro. Pero resulta que él No, pues tenía una cualidad tiene especial. una calidad especial, un conocimiento especial, porque él sabe cómo salvarle el ojo a la señora y no lo hace. Son temas discutibles, ¿ah? Dentro de la dogmática yo no me siento evangelizando, ni mucho menos. Simplemente digo que los deberes tienen fuentes materiales más que formales y que es muy importante el tema de los conocimientos especiales. Entonces, yo insisto, el policía estando inclusive de civil, inclusive con licencia médica, etcétera, es policía 24/7 porque su deber es material más que formal. Completamente. Es que por eso te digo, cuando hice la intervención, y te digo que esto lo que recuerdo en algún minuto de lo que pasó, yo no sé si eso habrá cambiado porque la lógica como que es es contraproducente y va en directa oposición a todo lo que te enseñan, porque estas instituciones te enseñan y te dotan de conocimientos para que tú los puedas poner en práctica 24/7. Ellos están en funciones 24/7. Ellos no cumplen un horario eh, establecido. Claro, no les pagan horas extra. Efectivamente, no pagan horas extras, tienen sistemas de turno, porque en el fondo la seguridad y el deber que ellos tienen de protección es, o sea, a toda hora, 24/7. Exacto. Entonces,
la lógica y el sentido común te dice que sí, pero por eso te digo, yo del sentido común, en lo que menos tiene es de común. Entonces yo no sé y desconozco si habrá algún tipo de reglamento en particular de cómo se tramitará dentro de La, cada institución. sí, la ley orgánica de la PDI, la ley orgánica Carabinero y efectivamente el reglamento. Pero esos son criterios formales. Sí, completamente, Sí. pero igualmente se tiene En que abrir el, un sumario sí. y Y tiene que el haber un caso de control de gestión. Ovalle, lamentablemente lo perdimos porque el tribunal estimó que él estando con licencia médica no tenía el deber. Yo sigo manteniendo la postura de que el policía es policía 24/7. Ya, pero ya. ¿Mm? Pero insisto que es un tema discutible. Y otra cosa que mencioné, que no terminé de explicar, es el principio de proporcionalidad. Volvamos al ejemplo del agente encubierto que todavía no tenía No su tenía decreto de nombramiento. ¿Qué es más valioso socialmente? ¿Desintegrar una banda criminal peligrosa o esperar la firma de un papel? Te pongo otro ejemplo. Tú no puedes, ¿cierto?, filmar, captar, grabar sin el consentimiento de la persona situaciones privadas. Pero hubo un caso hace un tiempo en Chile de una familia que se dio cuenta, tenían, entiendo, una niñita que tenía unos moretones, no se explicaban estos moretones y sospecharon de la babysitter. Y en un osito, estoy inventando el ejemplo, pero pusieron una cámara escondida en una esquina y resulta que, súper macabro, ahí en el video salía como la babysitter le pegaba a la niñita. Entonces, formalmente hablando, tú te vas al Código Penal, ese es un delito incluso. El 161A, filmar, captar, grabar sin Sin el el consentimiento. consentimiento. Ya. Entonces, tú me vas a decir, y tú que nos estás escuchando y viendo, que esa prueba es ilícita. Ahí viene el principio de proporcionalidad. Y ahí viene, para que lo entendamos, las excepciones también a la prueba ilícita. ¿Qué es más valioso socialmente? ¿Salvar la indemnidad de una niñita completamente indefensa o proteger el bien jurídico, privacidad de una delincuente que le pega a cabros chicos? Perdón que lo diga de una forma tan poco jurídica, pero para que entendamos el ejemplo, eso es el principio de proporcionalidad. Validar, sopesar, qué es más valioso para la sociedad. Deja en tus comentarios, deja en los comentarios tu opinión que las leemos porque creemos relevante. Lo primero es darle un cariñoso saludo, abrazo y muestra de respeto y admiración a nuestros policías, tanto de la PDI como de Carabineros. Me molesta mucho porque por un policía corrupto, por un caso, porque son completamente aislados, metan a toda la institución. Porque claramente estos funcionarios protegen nuestra seguridad por vocación. No lo hacen para hacerse ricos. Y eso es algo que la sociedad tiene que entender, porque pucha que no quiero poner pelo en la sopa ni hablar de política, pero pucha que los chilenos somos buenos para criticar, pero cuando nos entran a robar a la casa, por Dios que nos alegramos que haya un policía cerca. Entonces, Sí. entendamos que ellos tienen un entrenamiento especial, ¿cierto? Pero son seres humanos que sienten, son seres humanos que tienen familia, son seres humanos que sueñan pesadillas y son ellos los que tienen que usar un arma para salvar la vida de extraños. Porque finalmente que Y la- yo creo que esa es la función más loable. Ellos están dispuestos a dar la vida y no se lo cuestionan por un tercero que quién sabe quién es. ese es el tema. Y son La otra, muchos los que salen lesionados la otra en la vez, calle. hace harto tiempo en verdad, hablando con un cliente que era funcionario del ejército, me decía, yo tengo la vocación de dar mi vida por la patria, pero eh, yo voy a la calle vestido de militar y me gritan cosas, me dicen. Entonces, entiende que yo soy ser humano, ¿cómo voy a dar la vida
por un ciudadano que me trata de tal por cual. Entonces, por favor, no politicemos el tema. Tampoco se trata de tener una doctrina policial en todas partes. No sé si vieron la película La vida de los otros, que nos anden vigilando y nos anden... Pero entendamos que son seres humanos y ellos están por su vocación para protegernos y para hacer de esta sociedad con una convivencia lo más pacífica posible. Y también hay que tener un poco de sentido común de que así como en todas las profesiones, en todas, en todo tipo de personas, hay deportistas buenos, deportistas malos, deportistas que se pichicatean para poder rendir y otros que son sumamente responsables con su cuerpo, alimentación y todo. Lo mismo con los doctores, lo mismo con nosotros, con los de nuestra profesión. Encuentras abogados que son muy buenos y abogados que de verdad eh, Dejan harto que es. dejan harto que desear, o sencillamente son delincuentes. Sí, Lo mismo con los doctores, ingenieros, psicólogos, o sea, de verdad que en toda clase de profesiones hay eh, profesionales y personas que hacen muy bien su trabajo y otras que no. Y eso también es, lo que pasa es que ellos también están mucho más expuestos porque su función es pública. exacto. Entonces, obviamente, y hoy día con los teléfonos, con todo que tenemos ahí a la mano para poder grabar y nosotros mismos ser como periodistas ahí en primera línea, también se ven mucho más expuestos. Entonces, yo creo que por eso también ahí hay un estigma eh, que es un tema muy complejo porque está Sí. muy politizado. Pero también uno tiene que entender de que hay de todo en esta. Mi papá decía, el César no solo tiene que serlo, tiene que parecerlo. Y voy a dejar un comentario que va a generar alguna roncha a alguien, pero me estaba acordando de unos chistes del Coco Legrand. En algún gobierno tuvimos un ministro de salud gordo, el colmo, y un ministro, una ministra, ¿no? Ella sabe quién es, bueno, ministra de Educación, que se sacó 400 puntos en la entonces preaptitud. Bueno, que la preaptitud mide, no quiero entrar en esa No, discusión. claro. Pero la ministra de Educación no puede haberse sacado 400 puntos. Lo siento, lo siento. O sea, hay que serlo y parecerlo. Y el ministro de Salud, no puede ser gordo. En fin, bueno, Porque estás haciendo políticas públicas públicas de de alimento salud. saludable Sí. y educar a la población Sí. de cómo alimentarse, sí. Eh, Bueno, es como ir a un cardiólogo y que en sí, el fondo te diga, bueno, no puedes comer el, grasa. el cardiólogo gordo y se espera de que tengo que ir a fumar. En fin. Bueno, damos las gracias a nuestros oyentes. Vean nuestro podcast Derecho para Todos en nuestras plataformas, en YouTube y en Spotify. Les damos las gracias por llegar hasta acá. Si han llegado hasta acá, suscríbanse al canal, denle a la campanita para que estén al día con nuestras novedades. Gracias, Cintia. Un besito, muchas gracias. Y los comentarios, por favor, y temas. Temas Llegarán a que mi les vida. interese Así que que abordemos y expliquemos. Muchas muchas gracias. gracias.